Es habitual escuchar hablar a los políticos de los derechos de los ciudadanos. Todos ellos se consideran defensores de nuestros derechos e incluso creo que son mayoría los que proponen ampliar nuestros derechos. Sin embargo, a mí me llama la atención que ningún político ha mencionado jamás un derecho que es fundamental porque de él depende la consecución de otros derechos. Me refiero al derecho a la estabilidad económica. En efecto, si pensamos, por ejemplo, en el derecho al trabajo, en el derecho al acceso a una vivienda digna o el derecho a acceder a la cultura, son todas cosas que se pueden concretar mucho más fácilmente si una economía funciona bien que si una economía no funciona. Pero la cosa va más allá. Muchos derechos que supuestamente garantiza el Estado, en realidad dependen de que la economía funcione bien. ¿Por qué? Porque si la economía no marcha adecuadamente, la recaudación de impuestos mengua y entonces, por lo tanto, el sector público no tiene los recursos para pagar las pensiones o las prestaciones por desempleo u otras prestaciones sociales. Además, es paradójico que los políticos no mencionen el derecho a la estabilidad económica porque son los errores y omisiones de los gobiernos de turno los principales causantes de las crisis económicas. Voy a dar dos ejemplos recientes. Si, por ejemplo, el Banco de España hubiese supervisado con diligencia a las cajas de ahorro, nunca se hubiera producido el desastre que desembocó en el rescate de Bankia, de Caixa Catalunya, Nova Caixa Galicia, etc. De la misma manera, si el sector público no hubiese aumentado el gasto público un 65% entre 2004 y 2009, la crisis económica no hubiese sido tan profunda ni tan prolongada como efectivamente fue. Es paradójico también que esa burbuja de gasto público se justificó muchas veces en nuevos derechos como el cheque bebé, el derecho a la renta de emancipación o incluso el increíble derecho a tener un aeropuerto cerca de mi casa. Que más allá de la preocupación que pueda tener cada político por la estabilidad económica, lo cierto es que cada una de sus propuestas puede tener un impacto positivo o negativo en el funcionamiento de la economía. Entonces, conocer algunos principios básicos pueden ayudarnos a determinar si cada propuesta puede ser positiva o no. Por ejemplo, siempre que se aumenten los costos de producción de las empresas, sea con regulaciones innecesarias o con impuestos, por ejemplo, las empresas pierden competitividad. Y si pierden competitividad, les es más difícil exportar y les es más difícil enfrentar la competencia de producción importada, cosas que van contra la creación de empleo. Todo aquello que dañe la confianza de inversores y de consumidores, por ejemplo, un potencial incremento de impuestos, amenaza con cambios regulatorios, etc., van a afectar negativamente tanto la inversión productiva como el consumo de bienes duraderos. Y esto a su vez repercute negativamente en el empleo de esas ramas de producción. Un ejemplo más, si el déficit fiscal es amplio, o aunque no lo sea, implica siempre que la deuda pública crece, y la deuda pública supone una amenaza de futuros impuestos. Entonces es una amenaza permanente de potencial inestabilidad económica. En definitiva, la estabilidad económica es una condición necesaria para poder llevar una vida normal. Y quien dude de esto puede preguntar qué piensan de esta cuestión en Argentina o en Venezuela, por ejemplo. Entonces, si los políticos no prestan la suficiente atención a este derecho fundamental, creo que nosotros debemos exigirlo. ¿Por qué? Porque si no, quienes pagan los costes de no hacerlo ya sabemos quiénes son, usted y yo. Muchas gracias por mirar este video.